Hola, ¿qué tal? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Los transgénicos en México, un debate que no termina. La ciencia de frontera llegó al Museo de Antropología. Federalizar al presupuesto de ciencia pide la red NACECIT. Habrá marcha por la ciencia en abril. Atacama y Marte, vecinos distantes. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Y en el Colegio Nacional se llevó a cabo la presentación del libro Transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños y mitos, una publicación coordinada por Francisco Bolívar Zapata, integrante de este Colegio Nacional y también investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM del IBT. El doctor Bolívar Zapata hizo una amplia presentación en donde en varias ocasiones mencionó que la siembra de semillas transgénicas pues no causan daños al ambiente y que consumir alimentos transgénicos pues tampoco causa daños a la salud. En México el tema de la siembra de maíz y el de la soya transgénica pues ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque los grupos de campesinos y ambientalistas han recurrido a instancias legales para demostrar que hay evidencias de que el cultivo de la soya ha causado daños a los productores de miel y en el caso del maíz, que al ser México el país de origen, la siembra de semilla transgénica pues pone en riesgo su pureza, lo que podría llevar a la pérdida de las variedades de maíz que existen a lo largo y ancho del territorio mexicano. Esto fue algo de lo que se dijo en el Colegio Nacional y bueno, principalmente empezaremos por analizar lo que dijo el doctor Bolívar Zapata. Como parte del rechazo, se han implementado acciones legales desde nuestro punto de vista injustas y morales contra la siembra de estos cultivares, argumentando supuestos daños, y se ha abusado del principio precautorio. A nuestro juicio, se limitan los derechos de los agricultores de poder elegir entre las alternativas para la producción de alimentos. Luego de su intervención, el doctor Bolívar invitó a subir al podio a varios científicos que participaron como coautores en este libro. Entre ellos estuvieron el doctor Luis Herrera Estrella del CIMBESTAB de Irapuato, Agustín López Munguía del Instituto de Biotecnología, el IBT, y el doctor Javier Soberón del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Los científicos pues también expresaron su postura con respecto a los grupos que están en contra de la siembra de maíz y soya transgénica y que han sido apoyados también por otros científicos, la mayoría de ellos agrupados en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en donde la doctora Elena Álvarez Bulla fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias 2017 que otorga el Gobierno de la República. Álvarez Bulla Roses ha sido una de las principales opositoras a la utilización de semillas de maíz transgénicas en México. Esto fue lo que se dijo en el Colegio Nacional sobre los grupos y sobre el trabajo de Elena Álvarez Bulla. Yo creo que el hecho de que se le haya dado el Premio Nacional de Ciencias a la doctora Álvarez Bulla no tiene nada que ver con su posición con transgénicos. Tiene que ver con la calidad de su investigación académica, que muy paradójicamente se basa en el uso de transgénicos para elucidar redes que regulan el desarrollo de las plantas. Me parece un poco paradójico que use herramientas que ella dice que son impredecibles y que tienen efectos incalculables e incontrolables para hacer conclusiones tan precisas sobre redes de regulación genética en plantas utilizando líneas transgénicas de Arabidopsis. Entonces yo creo que hay que separar la calidad de la investigación de la doctora Álvarez Bulla de su posición, que ella misma ha dicho, soy una activista, esa es una posición totalmente independiente de su trabajo académico. Por su parte, Agustín López Munguía del IBT expresó su opinión. No se puede afirmar, como se ha afirmado, que son cancerígenos, ni se puede afirmar que sean seguros. ¿Por qué? Porque habría que hablar específicamente de qué planta modificada y con qué modificación se ha hecho. La Ley de Bioseguridad en México especifica que la evaluación de seguridad tiene que hacerse caso por caso. Javier Soberón del IMEGEN insistió en la necesidad de un debate serio. Quiero referir a la discusión que se da al interior
de la Universidad Nacional y de sus académicos, de sus científicos, pues indudablemente se da, como otros muchos temas, se da esta discusión. Yo sí podría asegurarle sin ningún temor que la inmensa mayoría de mis colegas de las áreas biológicas son favorables al uso responsable de los transgénicos y tienen bastantes pocas reservas, sin duda en cuanto al daño a la salud, que prácticamente es abundantemente claro que es un sinsentido el alegarlo, pero en el caso de la cuestión con el entorno, tal vez más atendiendo un principio precautorio, sí existen algunos otros miembros, sobre todo de las áreas de la ecología y eso, que tienen sus dudas y debe tenerse una discusión al respecto, ¿no? Más allá de lo que puedan ser posturas de activismo por diversas razones, yo realmente tampoco comprendo muy bien la posición de la doctora Álvarez Bulla. Tengo una relación cordial con ella, pero ese tema no lo tocamos, ¿no? Como si fuera una cosa religiosa. ¿Y qué dice Elena Álvarez Bulla al respecto? La razón por la cual científicos mexicanos de alto renombre, muy reconocidos, que yo respeto sin lugar a duda, como el doctor Francisco Bolívar Zapata, o el doctor Luis Herrera Estrella, o el doctor Agustín López Munguía, argumenten de una manera tan contundente a favor de los transgénicos, tiene varias explicaciones. Una tiene que ver con el conflicto de intereses, pero para mí es demasiado simplista. Son investigadores demasiado renombrados y buenos como para caer en un conflicto de interés así simple y ramplón. ¿Tienen patente? Sí, lo deberían de decir al público, porque una patente ya implica que el investigador, y eso no quiere decir que esté mal, lo único que yo pido es que se reconozca ante el público cuando van a hablar de los desarrollos del tipo que a ellos les ha dado la oportunidad de tener una patente y eventualmente tener más prestigio y también más reconocimiento o más dinero también, más privilegio. Y bueno, ante todo esto, hace unos días platicamos con el doctor José Sarucán, quien nos dijo lo siguiente, pues acerca de este asunto tan controvertido y pues tan emblemático como es el de los transgénicos en México. Hablando de estos grandes intereses, pues Monsanto insiste en entrar con todo con el maíz, pues ya logró la aprobación del glifosato con Bayer en Alemania, bueno, a través de la Unión Europea, a través de Alemania, por intereses también, por grandes intereses, y bueno, quiere hacer lo mismo en México con el maíz, sin importarle la gran biodiversidad. No lo ha podido hacer porque tenemos una ley, y quien lo haya hecho está violando la ley. ¿No? Estamos claros en eso. No hay permiso para siembras comerciales de ni maíz transgénico, ni de ninguna otra especie cuyo origen de domesticación es México, que sea transgénico. Eso está en la ley que tenemos en este país. A lo mejor a algunos les resulta incómodo, pero mientras esa sea la ley, eso es lo que tiene que pasar. Eso no quiere decir que pueda haber gente que ilegalmente esté haciendo alguna cosa en algún lugar, nadie lo sabe. No tengo noción de que eso pueda ocurrir o esté ocurriendo. Pero aquí hay otro caso clarísimo de lo que he estado diciendo. Informemos a la ciudadanía y la ciudadanía actúa. Y toda la actividad que ha habido respecto a esto en relación al maíz y a algunos otros productos transgénicos que no son nativos de México, como la soya, han sido producto de una sociedad informada que se une, que trabaja junta y que para algunas de estas cosas. Cuando hay que pararlas. Así las cosas con este tema y bueno, pues nada más les adelantamos que el debate continuará. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Sociedad Max Planck de Alemania llevaron a cabo el Simposio Fronteras de la Ciencia, un evento en donde se dieron cita científicos de México y de Alemania para analizar y discutir los desafíos que enfrenta la ciencia, la tecnología y la innovación y por supuesto la humanidad. Este evento dejó claro que la colaboración entre México y Alemania pues es muy estrecha y muy productiva, gracias a la cual pues se han publicado poco más de 5,000 artículos de investigaciones en diversas áreas del conocimiento. I want to insist that collaboration with the Max Planck Society is very, very important for Mexico, since this organization is recognized for its work
for the advancement of science. It is undoubtedly a worldwide reference for scientific production, for the generation of new lines of innovative research, and the creation of international research networks. El embajador Víctor Evelyn informó que hay 3,000 mexicanos realizando estudios en alguna universidad o instituto en Alemania y que existen 360 programas de cooperación binacional. I really see two big topics of future cooperation between Mexico and Germany that I think are important for both countries. One is the question of cooperation in education in general, maybe stressing a lot the topic of vocational training. So dual education, I think from Germany we have the chance to support the development of a country like Mexico that has become an industrialized country in the past 20 years very strongly. So I think this is a big chance for us. And the other one, I think, is the question of cooperation in science and technology. Because I think this is one of the topics that makes a nation modern. I think Mexico is working hard on this to increase the investment in this sector. And I think that there is a lot of room for cooperation. También el embajador dijo que el simposio es un ejemplo del momento actual que vive la ciencia, en el que predomina la transdisciplinariedad al reunir en un mismo lugar a expertos en biología, astronomía, agricultura, ciencias sociales, física, supercómputo y arqueología, entre otros campos del conocimiento que, pues, si bien antes se estudiaban de forma separada, ahora de manera transdisciplinaria tienen mucho que contarnos. Enrique Cabrero, director del CONACYT, explicó que el año pasado se firmó un memorándum de entendimiento y de colaboración entre México y Alemania y que sentó las bases precisamente para la organización de este simposio, que fíjese, déjeme contarle que tuvo pues a científicos de muy buen nivel con conferencias muy interesantes que ya en otras entregas le estaremos comentando. By signing of the MOU, we also bolstered our research capacities with a program intended for scientists interested in conducting postdoctoral research. This program is meant to provide the necessary conditions so that each year Mexican scientists can work at one of the Max Planck institutes around the world, depending on what their needs are. Y el Instituto de Investigaciones y Servicios Transdisciplinarios, INSTRANS, de la Universidad de Guadalajara, fue inaugurado por el CONACYT. Este centro estará dedicado a problemas que involucran el desarrollo tecnológico, la biomedicina, el medio ambiente, entre otras áreas. El doctor Enrique Cabrero Mendoza, director de el CONACYT, pues destacó que la transdisciplinariedad ha dejado de ser una forma novedosa de trabajo en la ciencia para convertirse en un denominador común en las sociedades y en las economías del conocimiento. Además, señaló también que este enfoque de trabajo significa reimaginar las disciplinas y las posibilidades de combinarlas. CONACYT tiene pues convocatorias en las que hemos venido insistiendo. Una de ellas es la convocatoria de laboratorios nacionales. Una vez que un laboratorio, por ejemplo, estas instalaciones que estamos visitando, una vez que a partir de la evaluación que se hace por los expertos, se considera que es una instalación de vanguardia, de calidad, bien administrada y con un grupo de investigadores de base que la hacen importante, puede recibir el estatuto de laboratorio nacional. Y en el estado de Morelos también se instaló el primer centro público de investigación e innovación en tecnologías de la información y comunicación, el Bioinfotec. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dio a conocer que este centro tendrá una inversión cercana a los 120 millones de pesos. El mandatario formalizó la donación de un predio de 16,287 metros cuadrados para la instalación del Bioinfotec en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos. Y estábamos escuchando lo que puede implicar para la vida del género humano el poder llegar a este tipo de investigaciones tan profundas sobre el genoma, que podemos lograr encontrar causas de salud que hoy todavía no se entienden y no hay respuesta suficiente. Que podemos generar medicamentos que le permitan
a la sociedad tener acceso a ellos y hoy son imposibles para muchos. Estas son las cosas de impacto social que tiene que ver con lo que implica la ciencia, la tecnología. La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Red NACECIT, se pronunció por federalizar la asignación de recursos a ciencia y tecnología con el fin de darle impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico en el país. Esta propuesta la hizo el presidente de la Red NACECIT, Alonso Huerta, y la razón es la siguiente. En el presupuesto de ciencia hay dos tipos de recursos, unos que ya están etiquetados, a los que no se les puede hacer cambios o utilizarlos en otra cosa, y otro presupuesto que es general y que se reparte entre otras dependencias y que está sujeto a las prioridades que cada dependencia establezca y que no siempre se utiliza para el rubro de ciencia y tecnología. Y esto sucede pues en muchos estados del país. La Red NACECIT considera que etiquetar todo el presupuesto ayudaría a que los presupuestos no estén amarrados a los criterios de un gobierno o de coyunturas políticas. Ya les informaremos de estos avances en esta propuesta que pues por mucho sería muy benéfica para la ciencia mexicana. Y este próximo 14 de abril, científicos de todo el mundo saldrán nuevamente a las calles a demandar más presupuesto, más programas para impulsar la formación científica desde edades tempranas y que las políticas públicas incorporen a la ciencia y a la tecnología. Recordemos que en abril del año pasado también se dio un inusitado movimiento en Estados Unidos a raíz de la decisión de Donald Trump de prohibir la entrada a ciudadanos de algunos países, esto por su negacionismo al cambio climático y también por el desmantelamiento que hizo en la Agencia de Protección Ambiental y en la Oficina de Ciencias de la Casa Blanca. Este año se está convocando a salir a las calles para que los científicos vuelvan a marchar y alzar sus voces para recordarles a los funcionarios que los haremos responsables de aprobar políticas equitativas y basadas en la evidencia que sirvan a todas las personas y a todas las comunidades del país. En México ya hay convocatoria aquí en esta ciudad y en otras ciudades del país. Ya les estaremos informando en este espacio de lo que suceda pues para esa marcha por la ciencia del mes de abril. El Sistema Nacional de Investigadores publicó su convocatoria 2018 para ingreso o permanencia. Esta convocatoria está dirigida a las y los investigadores mexicanos o extranjeros que realizan actividades de investigación científica o tecnológica en el país o que son mexicanos y que están trabajando en el extranjero y que estén interesados en ingresar o permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores. Los interesados pueden también encontrar pues toda la información en la página del CONACYT, www.conacit.gov.mx. ¿Y a usted le gustan las tarántulas? Fíjese que se llevó a cabo el taller trinacional sobre comercio y aplicación de la legislación en materia de tarántulas. En México habitan 14 de 24 de las especies del grupo de tarántulas coloridas, lo que representa una gran oportunidad para potenciar el uso sustentable de estas especies y beneficiar a las comunidades locales y pueblos indígenas con las que comparten su área de distribución. Es por esto que en el taller se hizo énfasis en que el comercio internacional legal y sustentable de especies silvestres puede beneficiar tanto a su conservación como la de su hábitat, también como a las comunidades rurales donde habitan. Las tarántulas mexicanas son altamente cotizadas en el mercado internacional de mascotas, donde un individuo adulto, una tarántula adulta, puede llegar a costar hasta 8,000 pesos y hay gran demanda de ellas en la Unión Europea, en China y en Japón. Pero para que sea legal, pues deben contar con certificados expedidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En este taller se dieron cita pues más de 40 expertos entre productores, importadores, comercializadores, inversionistas y sociedad civil y también autoridades mexicanas y de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de analizar maneras diversas para fomentar el comercio legal, sostenible y trazable de las tarántulas mexicanas como una estrategia para su conservación. Muchas personas quieren o tienen una tarántula como mascota,
pero no siempre la obtienen en las mejores condiciones ni de manera ilegal. Hay un tráfico ilegal de tarántulas actualmente y bueno, pues esto también puede dañar a las mismas especies. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, presentó el libro Capital Natural de México. Esta obra es una síntesis de, 3 libros anteriores de Capital Natural y tienen como objetivo identificar las prioridades de atención para el futuro, nuevas áreas de investigación y también opciones de conservación y manejo sustentable de la diversidad biológica de nuestro país, que es el 5º en biodiversidad en el mundo. Estas obras de la CONABIO pues tienen como fin que los distintos órdenes de gobierno puedan definir políticas públicas que tengan un equilibrio entre los 2 ejes claves para progresar hacia la sustentabilidad, el bienestar social para los mexicanos y las mejores prácticas de manejo y conservación del patrimonio natural del país. Y a partir del 1 de abril, un consorcio público-privado tomará las riendas del radiotelescopio de Arecibo, ubicado al norte de Puerto Rico, y que es el segundo radiotelescopio más grande del mundo. Este consorcio público-privado está formado por la Universidad de Florida, la Universidad Metropolitana de San Juan y la empresa estadounidense Young Enterprise, especializada en servicios aeroespaciales. A través de un comunicado, también se dio a conocer que este consorcio llegó a un acuerdo con la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos para encargarse durante 5 años del observatorio que resultó severamente dañado por el huracán María. El acuerdo tiene un valor de $20 millones y la nueva administración ha dado a conocer que llevará a cabo un plan económico para incrementar las capacidades del telescopio y modernizar sus operaciones y así poder financiar investigaciones. Y bueno, pues el desierto de Atacama es conocido como el lugar más árido del mundo. Sin embargo, en marzo de 2015 llovió como no había ocurrido en 40 años. La lluvia fue poca, pero lo suficiente para permitir que un grupo de científicos pudiera confirmar la existencia de microorganismos bajo la superficie. Con análisis genómicos, los científicos pudieron encontrar bacterias, hongos y virus, y esto llevó a plantear una pregunta. Si la vida resurge en un lugar tan extremo como el Atacama, ¿podría pasar lo mismo en Marte? El desierto de Atacama tiene condiciones muy similares a las del planeta rojo, a las de Marte, y los científicos creen que allí podrían existir comunidades microbianas que estén dormidas y que podrían volver a la vida con la lluvia. Los científicos regresaron al desierto un año después y descubrieron que las bacterias estaban regresando a un estado de letargo, pero no estaban muertas, algo que podría también suceder en Marte. Las bacterias del desierto de Atacama han formado comunidades activas durante millones de años y han evolucionado para resistir a estas duras condiciones. Así concluye esta investigación que fue publicada en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias y una investigación publicada en la revista Nature Climate Change que fue realizada por las universidades de Estrasburgo y de Oslo dio a conocer que el 70% de los pingüinos rey, una especie que habita en la Tierra del Fuego, está en riesgo de desaparecer. Los investigadores calculan que están amenazadas poco más de 1 millón de parejas de esta especie porque para tener una cría la hembra y el macho incuban un huevo de forma alternada durante más de 50 días. Por esta forma de reproducción, esta ave sin alas necesita una playa, un mar sin hielo y una fuente de alimentos abundante y cercana para llevar la comida a su bebé durante más de 1 año. Sin embargo, el cambio climático está empujando a estas parejas hacia el sur, lejos de las colonias y de las reservas de peces y pulpos con los que normalmente se alimentan. Los investigadores estiman que de seguir esta situación, los pingüinos harán viajes cada vez más largos en busca de comida, amenazando la supervivencia de los pequeños y también de los adultos que permanecen con ellos. Las conclusiones de este estudio son que si no se toma ninguna medida, la especie podría desaparecer en un futuro próximo o bien esta especie podría migrar a otras islas.
y finalizaron las actividades de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Durante estos días se llevaron a cabo 1,358 actividades que incluyeron conferencias, presentaciones de libros, conciertos, lecturas, recitales, talleres, mesas redondas y firmas de libros. En lo que toca a la ciencia hubo diversas presentaciones y el Fondo de Cultura llevó a cabo la presentación de la colección La Ciencia para Todos, un libro que reúne lo más destacado de la colección del Fondo de Cultura Económica. Ya les estaremos informando pues acerca de un regalo que Alcanzando el Conocimiento tiene para ustedes justamente de esta colección Ciencia para Todos y bueno, pues esto se los haremos llegar por redes sociales. Y otro libro que se presentó en esta Feria Internacional del Libro de Minería pues es Desde el Sexto Piso de José Sarucán. Este es el libro del doctor José Sarucán que reúne sus memorias de la UNAM de 1988 a 1996 como rector. Y bueno, pues aquí el doctor José Sarucán pues ha tomado el tiempo para escribir pues todo lo que lo llevó a ser rector hace más de 30 años y luego a reelegirse hace más de 25 años. Y bueno, que después de esto pues ya se dedicó a otras cosas, pero sin embargo, pues en este libro Desde el Sexto Piso narra justamente las decisiones que tuvo que tomar desde que pues le dieron la oportunidad, fue elegido que iba a ser el rector de la UNAM, un proyecto pues educativo de vanguardia que bueno, fue un gran proyecto del siglo XX que todavía en el siglo XXI pues está muy presente, muy vivo y es de gran relevancia para el país. Y bueno, pues en este libro también pues habla, por ejemplo, de asuntos impopulares como cuando él decidió poner cuotas en la universidad y pues que todo mundo se le echó encima. Él lo cataloga como un proyecto fallido y en más capítulos pues él va narrando de este libro. Se lo recomendamos muchísimo, Desde el Sexto Piso del doctor José Sarucán. Pues ya nos vamos, soy Berta Alicia Galindo y le doy las gracias por estar con nosotros. Recuerda que todos nuestros contenidos los puede revisar por www.alcanzandoelconocimiento.com. Hasta la próxima.